Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. La tierra sigue marcando el ritmo de nuestros pueblos. El agua, las cosechas y el esfuerzo diario en el campo siguen escribiendo la historia de nuestra comarca. Muy buenas noches y bienvenidos a Abriendo Campos, el espacio donde hablamos de agricultura y ganadería. Hoy ponemos el foco en un momento clave para el sector agrario, desde el relevo generacional a las ayudas, pasando por la importancia que tiene para nuestros pueblos las cooperativas y sobre el futuro. Un recurso imprescindible que para nuestra tierra es tan importante como es el agua. Hablaremos de las adversidades y también sobre los posibles recortes del regadío, de la defensa de nuestros derechos y de la falta de inversiones necesarias para el futuro de nuestro campo. Pero más importante es la unión, y la unión hace la fuerza para decir basta. Ante estos problemas, nuestros agricultores se levantan por la mañana y piensan en el futuro, sembrando el arroz que se cosecha meses posteriores y una campaña que comienza tan importante como es la de la fruta de hueso, que es el resultado del trabajo de todo el año. Pasado, presente y futuro en nuestro campo. Bienvenidos, aquí comienza Abriendo Campos. Miguel Padilla deja la Secretaría General de COAG tras más de 3 décadas liderando la vida sindical agraria. En su lugar, Andrés Góngora asume el liderazgo de la organización agrícola. El ministro Luis Planas destaca la fortaleza del cooperativismo agroalimentario español y anuncia una inversión estatal de 66,6 millones de euros hasta 2027. Castilla-La Mancha destinará cerca de 5,4 millones de euros en ayudas para girasol ambiental, apicultura y los jóvenes agricultores que se incorporan al sector. El Partido Popular de Castilla-La Mancha alerta de los graves recortes en el regadío si entra en vigor la Directiva Marco Europea del Agua y reclama soluciones urgentes para el campo. Nace la plataforma de regantes del Alto Segura para defender el abastecimiento hídrico y unir a municipios afectados por los recortes en el sureste de la provincia de Albacete. Miguel Padilla deja la Secretaría General de COAG tras 32 años en el sindicalismo agrario. El agricultor murciano no se presentó a la reelección en el máximo responsable de la organización agraria en la Asamblea General y deja todas las responsabilidades para dedicarse en exclusiva a su explotación hortícola que gestiona desde 1994 en su localidad natal, Lorca. En su lugar ha sido elegido Andrés Góngora. Salimos de la asamblea de COAG con ilusión, con una ejecutiva renovada, asumiendo con responsabilidad el cargo de secretario general, más si tenemos en cuenta que esta asamblea coincide con el 50 aniversario de nuestra organización, la organización agraria más longeva de toda España. En un momento además fundamental en pleno debate de la política agraria comunitaria. Una política agraria comunitaria que tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria europea. Esto es algo fundamental. Una PAC que no puede perder recursos, destinados al sector agrario, porque los necesitamos más que nunca. Sobre todo la agricultura social que defiende esta organización. Una agricultura social, familiar, profesional, que está en todo el territorio, con gente que vive en los pueblos y que necesita de estos apoyos para hacer una agricultura cada vez mejor, cada vez más competitiva, que pueda enfrentarse a los nuevos retos que nos deparan. Góngora, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretario provincial de COAG en la provincia de Almería, tiene 49 años y es productor de tomate en invernadero. Para él, Europa debe defender y proteger a los productos locales como herramientas y también precios justos. Desde esta organización lo tenemos muy claro, necesitamos herramientas de mercado, necesitamos que de una vez por todas Europa entienda que nuestro mercado hay que protegerlo y hay que fomentar, en base a la soberanía alimentaria, nuestra calidad y nuestra producción.
que está sobradamente demostrada. Por eso, en esta nueva etapa volvemos a exigir unos precios justos para los agricultores y los ganaderos de todo nuestro país. Y continuamos hablando de COAG, ya que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos denuncia una nueva jugada de especulación por la caída injustificada del precio del aceite de oliva en origen. Desde COAG hoy venimos a denunciar que la situación que estamos viendo en este sector, el aceite de oliva, no cuadra con los datos que tenemos sobre la mesa. Estamos sufriendo una situación de especulación en nuestro sector. ¿Por qué? Porque la producción ha sido inferior al aforo y inferior a la del año anterior, teniendo unos enlaces muy bajos. Porque el COI, los datos de COI a nivel internacional, ha dicho que la oferta y la demanda iban a estar equilibradas a nivel mundial. Por tanto, estamos sufriendo una situación de especulación en nuestro sector que no está avalada con los datos. Por un lado, tenemos a muchos agricultores malvendiendo su esfuerzo por las expectativas que nos están dando estos olivos con los frutos recién cuajados. Y por otro lado, muy pocos comprándonos nuestro esfuerzo por debajo de nuestros costes de producción. Es una situación que hay que denunciar y que hay que investigar. España cuenta con un potente tejido cooperativo, así lo ha afirmado el ministro de Agricultura, Luis Planas, destacando en la Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias, en la que dice que invertirá 66,6 millones de euros entre 2026 y 2027 para fomentar la integración cooperativa. Sobre cooperativas agroalimentarias de España, debo significar que todas las cooperativas agroalimentarias hacen una labor, yo creo que magnífica en nuestro país, y quiero rendirles homenaje. Intento siempre estar presente en la medida de lo posible en su reunión anual, pero está claro que en el mundo en el que nos movemos y en la competencia económica nacional e internacional es muy importante la dimensión cooperativa. Y ahí las cooperativas tienen un papel fundamental, porque evidentemente nuestros agricultores y ganaderos, siempre lo digo, a la hora de negociar mejores precios para sus productos, tienen que estar agrupados. Sin duda, las cooperativas son el instrumento, yo diría que más claro y más eficaz en esas tareas. Por eso desde el Ministerio estamos llevando a cabo una política de apoyo a las cooperativas, pero además en un sentido muy claro, que es el de la integración cooperativa. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado que la consejería pagará casi 5,4 millones de euros repartidos en 3 líneas de ayudas. Girasol Medioambiental, ayuda a la apicultura, para la biodiversidad y para los jóvenes incorporados. Este próximo viernes se va a hacer diferentes pagos de 3 líneas de actuación de la consejería, en el que se podrán en total 5,4 millones de euros. 4,6 de una ayuda esperada por los agricultores, especialmente de Cuenca y de Guadalajara, que es el pago de 4,6 millones de euros al Girasol Agroambiental, una ayuda agroambiental que viene a recoger las inquietudes de los productores de girasol y que ya definitivamente se pagarán este próximo viernes a un total de 720 agricultores de la región, en las que 520, alguno más, son precisamente de esta provincia de Cuenca, 230 también de Guadalajara. Por otro lado, también se van a pagar 344.000 euros a la ayuda también agroambiental, en este caso apicultura para la biodiversidad, a un total de 107 apicultores. Y para finalizar este calendario de pagos se pagarán también 426.000 euros a jóvenes.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha muestra su preocupación por el regadío en el campo por la Directiva Marco del Agua Europea y el Horizonte 2027. El diputado popular Santiago Lucas Torres ha explicado que el mayor de los problemas para los agricultores es el agua, o mejor dicho, la falta de ella. El mayor problema de Gin lo ha dicho Manuel. El mayor problema de Gin, el mayor problema que tenemos los agricultores en Castilla-La Mancha es el agua, tanto en el Segura como en el Guadiana. Aquí es el Segura, pero tenemos un problema que el alcance lo va a tener el 31 de diciembre del 2027. El 31 de diciembre hay una directiva marco, la 60-2000, que esa directiva marco dice que aquellas masas de agua que no consigan tener el buen estado de las mismas, pues tienen que tomarse medidas. Y hay dos formas de tomar medidas. Unas, como han hecho los portugueses y los italianos, que es coger los fondos Next Generation, han cogido el dinero y han llevado agua de donde sobra a donde falta. Han hecho un plan nacional de aguas y han solucionado el problema. La directiva marco del agua no les va a afectar, no tienen que tomar restricciones porque han tomado medidas. Incluso comunidades como Murcia y Valencia han tomado medidas muy importantes, como la regeneración de las aguas fecales, que las introducen en los cultivos leñosos, y en Castilla-La Mancha esto no pasa. En Murcia tienen un 98% de la regeneración de las aguas que aprovechan, en Valencia un 92%, y aquí tan solo tenemos dos buenos ejemplos. Uno en Tomelloso, los Ouriles, y otro en Ellín. Manuel, lo tenéis aquí, pero ya está, no hay más en todo Castilla-La Mancha. Entonces, con eso solo, pues tenemos un problema. Si no se modifica la normativa de la Directiva Europea Marco del Agua o los planes de Cuenca, el sudeste de Albacete podría haber reducciones de hasta el 67% del regadío. Si no se modifica la normativa de la Directiva Marco, pues las 8 masas situadas al sureste de Albacete, más la parte del Molar, se plantea reducir, y ojo al dato, de 90,87 hectómetros cúbicos a 33,2 hectómetros cúbicos. Es decir, se plantea una reducción anual del 67% del regadío en la zona. O sea, un 67% de los regadíos, de esos campos maravillosos que hemos visto ahora mismo, que hemos visto generando mucho empleo, tractores, maquinaria moderna, maquinaria de precisión, que generan empleo también, pues a esos talleres, a esos concesionarios, a esos agricultores, pues se va a reducir un 67%. Y eso, pues, es extremadamente grave para el futuro del campo. La Directiva Europea del Agua o los planes de Cuenca serían muy perjudiciales para nuestra zona, una de las más secas de toda Europa, donde las escasas dotaciones de agua que hay son de supervivencia para nuestros cultivos. Hablamos de decisiones políticas que provocan el cierre de explotaciones agrarias, los derechos históricos de riego y un daño económico irreparable para comarcas enteras. Ellín, Tobarra, Ontur, Fuente Álvaro, Albatana o Montalegre. Esa es la realidad. Y es que aquí se ha puesto en marcha, por parte del MITECO, del Ministerio de Pedro Sánchez, se ha puesto en marcha el cuarto ciclo de planificación, se han puesto prácticamente todas las confederaciones, todos los planes de cuenca de este país. Aquí tenemos 7. Los más duros van a ser, como digo, el Segura y el Guadiana. Y se están tomando decisiones por parte del MITECO de cierre de pozos, de más burocracia, de más restricciones, incluso se van a cerrar los pozos de 7.000, los que se autorizaron de 7.000 metros cúbicos en cultivos leñosos, y después de cerrar los de 7.000, todas las aguas subterráneas que pasaron de privadas a públicas, en el 2035 tienen el planteamiento también de cerrarlos. Y además, ya le adelanto a los agricultores, están planteando que paguemos por el agua que extraigamos de los pozos. La Directiva Marco Europea del Agua entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000 y obliga a alcanzar el buen estado ecológico de los ríos, lagos y acuíferos para 2027. ¿Qué supone esto? Reducir el 67% de las extracciones actuales, pasar miles de hectáreas de secano a regadío,
condenar a explotaciones agrarias familiares de leñosos de apoyo con dotaciones muy reducidas, se van a cerrar y estamos hablando de un golpe de Estado, un golpe al campo de Castilla-La Mancha. Hay documentos, no lo digo yo, lo hizo un sindicato muy afincado aquí en Albacete, que es UPA. UPA, hay un informe de ellos que dice que las pérdidas de producción son superiores a 277 millones de euros, de pérdida de valor de producción, con un valor neto del margen neto de 101 millones de euros. El PIC podría alcanzar 595 millones anuales de pérdidas y esa es la realidad. ¿Qué va a pasar aquí? Pues un éxodo de despoblación. La gente, si tú cierras los campos, pues se tendrá que marchar. Desde el Partido Popular piden propuestas y soluciones para este problema tan grave que tiene nuestra comarca y, sobre todo, de la que sufrirían la mayoría de las explotaciones. Y las soluciones pasan por ampliar la Directiva Marco del Agua al 2032, pasan, y aquí en esta zona, que a nadie se lo olvide, garantizar los pactos históricos que daban equilibrio territorial y que solo lo garantiza un nuevo plan diferente al que ha presentado la Confederación del Segura. Aquí había unos compromisos históricos y se los están cargando. No, vamos, cualquier ellinero, cualquiera de Tobarra, cualquiera de la comarca tendría que salir ahí a reivindicar porque os están quitando lo que es vuestro patrimonio. Y por supuesto nosotros pedimos los fondos soberanos, pedimos nuevas infraestructuras hídricas, ya hay dinero para hacer ese plan de infraestructuras para llevar agua de donde sobra a donde falta y desde luego que aquí todo el mundo pueda seguir viviendo del campo. Y ha sido constituida la plataforma de regantes del Alto Segura en una asamblea fundacional con el objetivo de unir a usuarios, consumidores y regantes de los municipios afectados por la situación hídrica de la cuenca del Segura. Es una institución sin ánimo de lucro que tiene unos fines en la teleología, en el pensamiento de poder constituir luego, con un proceso administrativo más lento, la constitución de la Junta Central de Regantes, de usuarios del agua, actualmente del Alto Segura. Esto ya sería un ente de derecho público perfectamente incardinado y con autorización y reconocimiento de la propia Confederación, en donde nos daría unas posibilidades de representación superiores a la que hoy en día los profesionales de la agricultura tienen, ¿no? La asamblea ha ido muy bien, tenemos ya estatutos, tenemos junta directiva. Quiero felicitar y hacerlo sincera y honestamente por el atrevimiento de las personas que conforman la nueva junta directiva de la plataforma, presidida por Miguel Martínez Tebar, a los que evidentemente a partir de hoy se enfrentan a un verdadero reto. Lo vienen haciendo con días de trabajo anteriormente, preparando este día evidentemente y consiguiendo, bueno, pues esos contactos y esa inquietud que han sembrado en todos los usuarios de agua de la cuenca del Segura, en este caso de la provincia de Albacete. Pero también a la generosidad y al refrendo que han tenido por parte de toda la asamblea en esa composición de junta directiva en la que a partir de ahora. Y evidentemente que van a contar, manifestarles ese compromiso y que van a contar con el apoyo explícito del gobierno regional, porque entendemos que está bien que ya se ponga en marcha esa defensa de forma unánime, como sucede en otras confederaciones hidrográficas y que en el caso de la cuenca del Segura pues adolecíamos de una defensa conjunta. Esta iniciativa surge como respuesta coordinada ante los problemas de abastecimiento y de gestión del agua que afectan a 23 localidades del sur de la provincia de Albacete. Si comprendemos perfectamente que nuestros ríos y nuestros acuíferos deben ser sostenibles, no se pueden esquilmar, también partimos de que las soluciones a las situaciones o a los problemas que hoy puedan determinarse tienen que ser de solución progresiva y tienen que darse con una justicia social equivalente a los territorios que componen la cuenca, ¿no? Miren ustedes, si nosotros tenemos algún acuífero que de acuerdo con las medidas piezométricas se entiende que está sobreexplotado cuantitativamente o lo tenemos cualitativamente en mal estado,
Yo creo que una vez fijado el problema, lo que sí tenemos que hacer es ya conseguir la financiación necesaria para que por los profesionales que correspondan se establezcan de verdad las verdaderas dimensiones de ese problema, y si están establecidos se creen las infraestructuras necesarias para paliar la situación y que podamos llegar a esa consecución de ecosistema sin tener que dejar en los lados del camino, así de súbito, de sopetón, valga la expresión, a los agricultores de nuestra región. Tanto los planes de Cuenca como la Directiva Marco Europea del Agua, si entran en vigor, afectarían a graves recortes, tanto al agua de boca como a la agricultura. Bien porque tengamos que reducir superficie, bien porque tengamos que reducir concesiones, bien porque tengamos que extinguirlas, o bien por una cosa que a mí, que estoy muy recién llegado a esto, me produce cierta confusión, es decir, volver cultivos de regadío a secano. Estamos en una situación, por poner en contexto, en el que se plantean, la Confederación nos dice que hay escasez de agua y nos plantean 3 alternativas. La más favorable de esas 3 alternativas es un recorte en el Alto Segura de un torno a un 66% de los riegos que ya teníamos o de las dotaciones que ya teníamos. Pasamos de 80 hectómetros cúbicos a 31 y consideramos que esto implica o necesita la defensa de los agricultores, de los usuarios de la zona. Por eso consideramos, y nosotros hemos participado activamente con Miguel y con otras personas de la plataforma, incentivando a que se creara y ayudando a que se creara, y queremos manifestar que siempre que se defiendan los intereses de los regantes o de los usuarios del agua en la zona del Alto del Segura, la UPA va a estar apoyando a la plataforma y al Gobierno regional en la defensa de sus intereses. Nos enfrentamos al 4º proceso de planificación hidrológica, en el que juega un papel fundamental la Directiva Marco del Agua, una directiva que viene de hace 25 años, que se marca en un contexto europeo en el que nada tiene que ver lo que ocurre en una provincia del norte al sur con lo que ocurre en una región, lo que ocurre en un país y muchísimo menos en lo que ocurre a nivel europeo, de los 29 países de la Unión Europea. En este sentido, yo creo que perfectamente vienen definidos argumentos dentro de esa directiva marco para que por cuestiones socioeconómicas no entre en vigor con la rotundidad que nos lo quieren presentar, que lo han puesto en el esquema de temas importantes las propias confederaciones. En este sentido, vamos a apostar por reivindicar la no aplicación, pedir esa moratoria que ha hecho nuestro presidente, Emiliano García Paje, en el Comité de las Regiones, que se está trabajando intensamente para pedir esa moratoria y que no se aplique de forma inmediata por lo que manifestaba el presidente de la plataforma. Sería un agravio tremendo en la desaparición retornar al secano, porque no solo moriría el agricultor que no tuviera la concesión, moriría toda la localidad por esa falta de cohesión territorial, de generación de actividad socioeconómica y por lo tanto de empleo, que es el que sustenta la vida de nuestros municipios. La parte albaceteña tiene cerca del 25% del terreno de toda la cuenca del Segura y genera alrededor del 75% de los recursos. Sin embargo, apenas dispone del 7,7% del agua disponible y recibe únicamente el 5% de las futuras inversiones por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. Ante los grandísimos presupuestos que maneja la Confederación del Segura, solo el 5% se realicen en inversiones. Y nos gustaría que esas inversiones se tradujeran en apoyo a esos regantes para seguir optimizando los recursos hídricos que tenemos y, por lo tanto, seguir trabajando en esa concienciación que desde Castilla-La Mancha se viene haciendo de forma histórica. En estos últimos 10 años hemos incrementado el regadío, pero lo hemos hecho eficientemente. En estos momentos, aun estando 5 puntos por debajo de la media de superficie de regadío, de la superficie agraria que tenemos en toda Castilla-La Mancha como superficie de regadío, lo hacemos con un 10% por encima de la media en eficiencia hidráulica y energética. Pero es que además esto lo hacemos con dotaciones que en muchos casos son ridículas. En Montealegre hay apenas 800 y algún metros cúbicos por hectárea, en Ontur 790 metros cúbicos por hectárea. Esto ya pone en contexto el grave desequilibrio que supone las concesiones que tenemos en Castilla-La Mancha dependientes de la cuenca del Segura. Cuando he venido a preguntar qué medios tenemos de lo que se va a destinar a esta parte de Castilla-La Mancha o a Castilla-La Mancha, en infraestructuras es un 5% de la cuenca. Y el otro 95% a lo mejor es así, pero a mí me sorprende, ¿no? Pues eso es lo que vamos a tener que tratar y lo que queremos hacer desde la plataforma de usuarios del agua del Alto Segura en Albacete. Hacer la Junta Central de Regantes, si podemos,
y llevar a efecto esto. Y termino. Nosotros no somos de los que estamos buscando el conflicto permanente, como si eso tuviese que servirnos para deshogar un poco el mal semblante, ¿no? Razones, pero firmeza en las convicciones y rigor en la exposición si lo vamos a tener. El Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a financiar urgentemente los estudios detallados para conocer el estado real de las masas de agua y contrastar los datos que maneja la Confederación. Ya se han mantenido contactos a máximo nivel con el propio presidente Emiliano García Paje de esta plataforma, en la que ya se manifestó el compromiso de trabajar conjuntamente en aquello que sea necesario. En este sentido, bueno, pues reivindicamos tener un estudio hidrogeológico bueno, realista, necesario, que defina cuál es el nivel real de los acuíferos, también una red de piezómetros que manifiesten la realidad y la necesidad de lo que suponen los acuíferos, tener conceptos de las transferencias transversales horizontales que pueden tener los propios acuíferos y, en definitiva, poder contrastar los datos con los que siempre se han manejado los procesos de planificación, que son datos particulares de la Administración que finalmente realiza ese proceso de planificación. Me refiero estrictamente a las confederaciones. No es una causa única en una confederación, sino que lo estamos viendo que sucede prácticamente en todas las confederaciones. Por lo tanto, queremos poder contrastar los datos que esas confederaciones realizan y ahí vamos a trabajar, estamos trabajando ya en estudios socioeconómicos, también hidrogeológicos, para poder determinar que hay variabilidad en los datos que se ofrecen para hacer todo ese proceso de planificación. La plataforma se crea en un momento especialmente importante, pero quizá debería haber sido antes. Llevamos un calendario atrasado, los deberes debían haber empezado mucho antes y, como ha dicho el consejero, no solo en este proceso cuarta fase de planificación, sino quizás desde el primero. Está la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, está la Junta Central de Regantes del Alto Segura, y aquí no tenemos junta. Somos una dispersión, hablando cada uno de alguna parte de nuestra anatomía, de nuestro ombligo, y necesitamos solucionar eso y tener un ente social que sea capaz de andar y que sea capaz de hacer propuestas serias. Y entre vegas bañadas por aguas limpias y frías del río Mundo, en el término municipal de Llín vuelve cada primavera uno de los rituales agrícolas más singulares del sureste español: la siembra del arroz dentro de la denominación de origen protegida Calasparra. En un paisaje de bancales, escalonados y tierras inundadas, agricultores y familias enteras mantienen viva una tradición centenaria que ha convertido este cultivo de montaña en un símbolo de calidad y sostenibilidad. Hola, buenos días. Pues mira, nos encontramos en el paraje de Tavirna, que está entre Iso y Mingo Gil, y estamos ahora mismo sembrando arroz. Estamos tirando lo que está Tomás, echando arroz con la abonadora, y antes de esto pues hemos tenido un proceso de llenar los bancales de agua, preparar la tierra, echar abono, hacer barro, porque necesitamos hacer barro para que la simiente agarre. Y como habéis visto antes, en el remolque están los sacos con una lona, y es que nos traemos la simiente ya mojada, porque al estar mojada pesa y se cuela para abajo, entonces no se frota encima del agua. Y ahora mismo pues sembramos para estas fechas, siempre para San Isidro, una cosa así, y solemos pues cosecharlo para octubre, para el 20 de octubre, el 15, pues según también el tiempo como venga.
este tema del arroz la gente está equivocada, porque tú ahora mismo ves los bancales llenos de agua y se cree que los bancales consumen mucha agua, y los bancales, una vez que se llenan de agua, se hace barro y se hace como una capa debajo que el agua ya no se filtra. Eso lo hacemos para que no se vaya el abono y no se filtre el agua. ¿Qué pasa? Que una vez que los bancales están llenos de agua, el agua ya no se filtra, la misma agua que entra desde arriba de la acequia va otra vez a morir al río. Entonces esta agua que estamos viendo es como un circuito cerrado. Si hiciéramos una prueba, la misma que sale arriba saldría abajo, se consumiría muy poca agua. Sí, es verdad que cuanto más calor, pues más se evaporaría el agua, pero estamos hablando de muy poca cosa. Ha cambiado radicalmente, igual que todo en la vida. Antiguamente utilizaban vacas porque las mulas no se podían meter aquí porque no podían, entonces todo era con manual, tenían que poner a pomos. Ahora no, ahora se prepara la tierra con tractores, se tira el abono con abonadoras, con tractores, ya todo está mecanizado. Y sulfatar igual, ahora cuando se pasen unos 9 días, a partir de hoy, en vez de eso con dron lo vamos a sulfatar. Y luego a los 10 o 12 días le volveremos a repetir otra dosis. Entonces ya todo es, ya mano de obra utiliza uno muy poca. Se podría utilizar para otra cosa, pero tienes que sembrar algo que te permita cosecharlo antes en el proceso de volver a preparar la tierra para sembrar el arroz. Si siembras otro cultivo que no te permite ese rango de tiempo, pues entonces claro, no podrías sembrar el arroz, porque el arroz hay que sembrarlo pues ahora en el mes de mayo, como muy tarde, 1 de junio, pero ya no te puedes salir de estos rangos de tiempo. Si por ejemplo sembraras hortalizas, en el tema de brócoli o lo que sea, como se basurea mucho y se le echa mucho abono a la hortaliza, le vendría bien al arroz, porque la tierra se quedaría con muchos nutrientes. Si ahora mismo siembras arroz y arroz y arroz, al estar siempre con agua la tierra se merma mucho y pierde mucha sustancia. Entonces es bueno de cada 2 o 3 cultivos de arroz o dejarla descansar o sembrar otra cosa para que la tierra, lo primero se oxigene, que no tenga tanta agua, y lo segundo pues coja otra vez sus nutrientes que tenía ella. Esto normalmente la peor que tenemos en el tema de arroz es el tema de hierbas, como es por ejemplo la mijera. Eso es un gran problema, que por eso lo sulfatamos ahora, porque la mijera, si se apodera del arroz, el arroz no vale. Entonces ese es el gran problema que hay en el arroz. Ahora estamos con el tema de los drones, que nos facilita mucho, porque con el dron, aunque tenga un poco de agua, puedes entrar. En cambio con tractores pues hace más daño y todo ese lío. Y otro, eso es la pericularia. La pericularia suele pasar un poco antes de la cosecha y pasa que la espiga se quedaría vacía, el grano se quedaría vacío normalmente, pero en esta variedad que tenemos concretamente es más raro que le pase. Estamos sembrando ahora mismo arroz de calasparra, varilla porzoyana, y ese arroz es más difícil que le acude. Si fuera arroz bomba, sí es muy propenso a que le pase, es lo de la enfermedad esa. Sería igual reducido a más, porque entraría una máquina cosechadora, pero en vez de entrar con ruedas de goma, entraría con ruedas de cadenas, por la sencilla razón que si no se atascaría. Nosotros un 15 o 20 días antes de cosechar se le cortaría el agua al arroz, se quedaría en seco, pero aunque te dé la impresión de que está en seco, habría barro. Entonces la máquina tiene que venir preparada con cadenas y haría falta un camión o un tráiler, aquí que por ejemplo pueden entrar, y si fueran bancales más pequeños pues un tractor con un remolque. Entonces vamos, la mano de obra sería poca. El
arroz siempre tiene que tener. Ahora mismo, por ejemplo, cuando lo cortemos de aquí a 9 días para sulfatar con el dron, se le cortaría el agua y a los 2 o 3 días se le volvería a echar, pero ya tendría el agua siempre. Luego, si echáramos otra vez abono, se le cortaría, pero enseguida otra vez le echaríamos el agua. Él siempre necesita agua, muy poca cantidad, pero siempre agua. Yo me acuerdo de chiquillo que cogíamos con mangueras largas, con una sulfatadora, y el tractor estaba en el camino y con la manguera pues iba uno tirando al medio de bancar, iba sulfatando a mano. Después con una máquina, con una sulfatadora, con unas barras abatibles, pues le pones ruedas finas al tractor, te metes y sulfatas. Y ahora ya ha venido el tema del dron. El dron nos facilita mucho el tema de que el dron pilla mucho espacio, tarda muy poco tiempo en sulfatar y las condiciones que necesita el dron, da igual que haya más agua que menos. Eso nos facilita mucho el tema del sulfato. Sería muy costoso si ahora mismo tuviéramos que utilizar el abono a mano, preparar la tierra a mano con vacas y sembrar, porque ahora mismo para sembrar esto habría que sembrarlo la gente dentro del agua y a plantel coger un pomo, clavarlo y así. Entonces estamos hablando de que eso, conforme está hoy en día la vida, no saldría económico sembrar arroz. Pues eso es relativo. Ahora mismo aquí hay unas 14 hectáreas y de simiente, estas 14 más o menos, para que hagáis una idea, por hectárea se están echando unos 180 kilos de simiente. Y de abono tiraríamos alrededor de unos 600, 650 kilos. Pues hay gente que tira más, gente que tira menos, pero más o menos una cosa razonable. Y ahora mismo de cosecha, pues es que eso es muy relativo, porque hay años que más, años que menos, pero aquí la tierra que hay, pues ahora mismo saldría, no sé, pues cerca a lo mejor de los 100.000 kilos o una cosa así. Ahora mismo en el tema de arroz, gracias a la cooperativa de Calasparra, estamos muy protegidos en ese aspecto, porque la cooperativa nos facilita la simiente viene certificada, ellos mismos te mandan los trailers para cargar. Gracias a ello es verdad que nos facilita mucho el tema de eso. Si no fuera por la cooperativa, pues claro, si nosotros tuviéramos que coger el arroz y venderlo a gente particular, pues ya había que otras maneras más complicadas. Antiguamente yo mismo sembrábamos arroz valenciano, y claro, pues ya depende de alguien que te lo compre, de precios, de otra cosa. Ahora mismo la gente de la cooperativa está luchando por cada día mejorar los precios y pues todo eso. Ahora mismo el arroz de Calasparra, aquí prácticamente todos los que sembramos arroz, tanto aquí como en las minas, San Merón, todo el mundo sembramos arroz de Calasparra. Hay muy poca gente que siembra aquí arroz valenciano o otra cosa, o Calasparra o bomba, es lo que más se demanda aquí. Tiene que ser la simiente que nos traen, tratada, certificada por ellos, tiene que ser, hay que reunir unos requisitos para que sea denominación de origen, si no todo el mundo pues sembraría la simiente que quisiera y entonces no estaríamos hablando de un arroz con calidad. Sí, muy buena, aquí son muy buenas, el agua es buena, el arroz parece que no, pero según el agua que entra a los bancales cambia también el grano, el sabor, todo, porque gente de Valencia, aparte que es otra variedad, cambia prácticamente, pero si sembraran arroz de Calasparra yo estoy seguro que cambiaría.
Lo primero es tener las condiciones de la tierra. Eso es lo primero. Hace falta unos bancales que estén llanos. Aquí no necesitamos bancales que tengan cuestas ni nada. Nosotros previamente le damos con el láser es la máquina que te lo deja prácticamente como tú quieras de nivel. Entonces nos dejamos para que el agua esté a 2 dedos en un lado y a 2 dedos en otro, siempre. Haría falta primero la tierra, que reúna las condiciones de llanura y agua. Y el agua, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, el agua que nos pertenece de la acequia no se paga, agua. Si tú tuvieras que pagar el agua que te entra aquí, no podrías sembrar arroz. Tanto aquí como en las minas, como donde venga, por eso. Pues esto ahora mismo estamos con un Pasquali, con unas ruedas finas. Las ruedas finas se utilizan porque el tractor no se clava, hace menos daño, porque cuando entra un bancal, un tractor con ruedas gordas, haría mucho labio, que es lo que llamamos de tierra, entonces el día de mañana el arroz estaría peor. Ese tractor no hace daño ninguno y va con una abonadora y va tirando el abono con la simiente, y lo mismo tiraría simiente que tiraría abono, lo va tirando y va cayendo. Como está mojado, se cuela dentro y él solo se agarra al barro que hemos hecho previamente. Para hacer el barro, ahora lo hacemos también con tractores con ruedas finas. Tenemos un rulo detrás que está hecho exclusivamente para hacer barro, te metes dentro y va dándole vueltas a los bancales, vueltas, hasta que al final sacas lo que llamamos la babilla esa del barro. Y si no, antiguamente es como el tractor que hemos visto antes, que tiene unas ruedas de hierro, y eso machaca todo lo que son gasones y todo eso con barro, lo remuele todo y se quedaría como así, tal cual. Sí, ahora mismo no se sabe nada, porque eso va a año de eso, pues luego sobre la marcha pues ya más o menos sabremos a cuánto estará el kilo de arroz. Esto es lo que tenemos aquí, que salga bien, que tenga buen precio y ya está. Hacemos una breve pausa para publicidad, pero continuamos en este Abriendo Campos. No se vayan.